Hola, bienvenidos a esta serie de videos acerca de este magnífico libro, Nietzsche, tres ensayos, de la pluma de tres insignes filósofos zacatecanos, Sergio Espinosa Proa, Nelson Guzmán Robledo y Leobardo Villegas Mariscal. Hasta ahora solamente hemos discutido uno de esos artículos, el más breve, el que surge de la pluma de Leobardo Villegas Mariscal y que se titula Nietzsche en la historia de la filosofía. Realmente pues ya hemos discutido todo cuanto al menos yo podía discutir de ese artículo y en esta ocasión solamente quiero hacer un breve epílogo referido a uno de los autores que aparecen en este ensayo que viene contenido en este libro. El autor es Cioran, Emil Cioran, un pensador o literato rumano que algunos hacen pasar por filósofo. Yo no lo considero filósofo, pero bueno, en el mundo del más allá en el que se mueven Villegas y compañía, pues cualquiera puede ser denominado filósofo porque sus definiciones pues no existen, están más allá de la razón. Me ha resultado interesante ver cómo Villegas hace aparecer a Cioran a cada momento, aunque quizá no tenga ninguna relación con el tema que trata, que es Nietzsche, o quizá la relación permanece oculta y no nos la aclara. Pero bien, como me interesa discutir única y exclusivamente a Cioran en esta ocasión, voy a partir de lo que nos comenta acerca de lo que dice Cioran, el doctor Villegas, respecto al tema del origen del lenguaje y de la conciencia y a la valoración que este pensador rumano hace de ello. Después voy a tratar de correlacionar lo que dice este rumano, tomando algunos datos de su biografía bien conocidos, con algo que podemos llamar el posfascismo. ¿Qué entenderé yo por el posfascismo? Una vez derrotado el fascismo en la Segunda Guerra Mundial, pues todos sus adeptos han de adquirir nuevas prendas, han de tener otra forma de presentarse al mundo y han de abandonar algunos de los más queridos afanes del fascismo. En particular, los continuadores del fascismo han de abandonar la violencia explícita, pero no por ello dejarán de derruir los ideales democráticos de las democracias occidentales. De una u otra manera, todo postfascista está y se mueve dentro de la democracia, no la destruye, pero la mina. Ha abandonado ya la violencia, pero no su irracionalidad, vamos a llamarlo de esa manera. Al menos yo lo llamaré aquí de esa manera. Como no me interesa tanto lo político, sino Cioran, me limitaré a hablar de Cioran y si menciono alguna otra cosa, digamos al Duce, Mussolini, pues será de pasada y de oídas. Así es que no será necesariamente algo que tenga mucho fundamento. Quizá lo tenga, quizá no. Quizá sea y esté yo ya como Cioran, que inventaba y sacaba asociaciones de aquí y de allá sin ton ni son. Entonces, vamos pues a lo que nos comenta sobre el origen del lenguaje y la valoración que hace de ese origen este pensador, supongo que tan abismal como Nietzsche. Bien, ¿qué nos dice sobre el origen del lenguaje? Voy a hacer una cita aquí eh, para tener claro lo que nos dice Cioran. La cita es, según nos dice el doctor Villegas, es del libro Breviario de Podredumbre. Dice lo siguiente: comparados con la aparición de la conciencia, los demás acontecimientos son de una importancia mínima o nula. Pero esta aparición, en contradicción con los datos de la vida, constituye una irrupción peligrosa en el seno del mundo animado, un escándalo en la biología. Nada lo hacía prever. El automatismo natural nos sugería la eventualidad de un animal que se lanzase más allá de la materia. Hay varias cosas que nos dice aquí que son muy dudosas. Obviamente yo supongo que Cioran también se encuentra más allá de la filosofía, más allá de las definiciones, más allá de todo. Pero bien, no me animaré a decir tanto. Los que sí están más allá de eso son Villegas y sus amigos. Entonces, vamos por partes. Con la primera frase. Comparados con la aparición de la conciencia, los demás acontecimientos son de una importancia mínima o nula. Yo no lo creo así. Yo no sé cuál sea el baremo para medir cuál acontecimiento es peor o mejor que otro o más importante que otro, pero yo diría, la aparición del universo es un acontecimiento necesario para todo lo demás. La aparición de la vida es necesaria para la aparición de la conciencia.
y la aparición de la vida pues depende de muchas cosas. Así es que yo no sabría decir cuál es la más importante de todas. Lo que sí puedo decir es que sin la aparición del universo pues no hay vida. Sin la aparición de los planetas alrededor de las estrellas pues no hay vida. Sin la aparición de ciertas condiciones físico-químicas pues no hay vida. Y cuando ha aparecido la vida, pues sin esta misma aparición de la vida, pues no habría conciencia. Entonces yo no sabría cómo gradarlos. Cioran dice que el más importante es la conciencia, síntoma de antropocentrismo, porque hasta donde sabemos la conciencia es privilegio del ser humano. Síntoma de antropocentrismo en el lúcido por excelencia, no lo sé, que lo juzguen otros. Luego nos dice, pero esta aparición, en contradicción con los datos de la vida, ¿cuáles datos de la vida? ¿De qué está hablando aquí? Constituye una irrupción peligrosa en el seno del mundo animado, un escándalo en la biología. Nada lo hacía prever. El automatismo natural nos sugería la eventualidad de un animal que se lanzase más allá de la materia. Vamos a recordar algunas cosas aquí. Vamos a recordarle al doctor Villegas y al lúcido por excelencia que hay una teoría, la teoría de la evolución natural, que se funda en una idea previa que surgió en la geología, que es la del gradualismo, que se opone al catastrofismo. Cioran aquí está suponiendo que la aparición de la conciencia es una catástrofe, una discontinuidad en la continuidad de la vida. ¿Qué datos aporta para esto? ¿Por qué la conciencia no es el resultado de un gradualismo, de una acumulación gradual de hechos fortuitos que terminan en la aparición de la conciencia? Hasta donde sabemos, los estados posibles de los mundos biológicos, del mundo biológico, no se pueden prever, son el resultado de una adaptación azarosa. Entonces, pues racionalmente se interpretan como el resultado de muchos eventos fortuitos. Si conociéramos esos eventos, que no los conocemos, podríamos trazar la trayectoria, pero suponemos que están ahí. Cioran dice que no están ahí, que es una aparición discontinua. ¿Qué datos aporta para ello? ¿Qué teoría de las catástrofes de las catástrofes naturales nos va a dar? Hasta donde yo entiendo, él habla de una suerte de milagro. Es un pensador de los milagros. Es decir, la total y completa irracionalidad. No se puede explicar la aparición de la conciencia con una teoría racional. Eso es lo que yo entiendo que nos está diciendo Cioran. No sé si eso sea la interpretación, no sé si esa sea la interpretación correcta o incorrecta, pero así es como yo lo leo. No nos da ningún dato para estar seguros de ese catastrofismo. Tampoco nos los ofrece el doctor Villegas. Después, Cioran nos va a decir algo más, nos va a decir algo más respecto a esa vida que ya apareció. Una vez que la vida ha aparecido, nos va a decir que es un error. Un error. Nos va a decir que es un error que haya aparecido esta vida, y eso nos lo dice el doctor Villegas. Nos dice lo siguiente: Cioran concibe esta acción de nombrar como un error que nos arrojó en la maldición del devenir. Esa acción de nombrar pues es producto de la conciencia. ¿Contra qué está aquí Cioran? Nombrar las cosas es el primer paso hacia la clasificación de las cosas. Una vez que tenemos clasificadas las cosas, podemos generar definiciones. Y una vez que tenemos definiciones, pues somos capaces de construir teorías, teoremas. Si no hay eso, no podemos construir teorías. En principio, Cioran se lanza contra todo el nombrar, pero lo menciona explícitamente: nombrar, darle nombre a las cosas, clasificarlas. Por lo tanto, está en contra de la actividad científica. Para él eso no es bueno. Hay que devolvernos a un estadio precientífico, a un estadio irracional, al estadio en el que concebimos las cosas como la irrupción violenta de la discontinuidad en un mundo de apacibles continuidades. Bien, eso es lo que nos ha dicho el doctor Villegas aquí. ¿Por qué es interesante esto? Porque el doctor Villegas tiene otro artículo también muy interesante, se llama Émile Cioran, del escepticismo y la enfermedad. Este aparece en otro libro, El pensamiento fragmentado y otros textos. Es interesante porque él cree, el doctor Villegas cree, que en Cioran pues hay temas recurrentes. Lo voy a leer
lo voy a decir como él lo dice para que pues sea él quien hable en principio, ya después yo hablaré. Dice así, su filosofía, la de Cioran, lejos de tener pretensiones que la vinculen con la búsqueda de una verdad absoluta, debe ser entendida a la manera de una descripción subjetiva gestada en estados de ánimo personales. No obstante, esto no implica que debamos equipararle a una especie de dispersión inaccesible a todo intento clasificatorio. No. La posibilidad de ubicar en su obra temas centrales que a la postre delatan un orden, un juego de simetrías ocultas, es una realidad. Es decir, en Cioran hay temas recurrentes que generarán un orden. Dos de ellos son precisamente la lucidez y el escepticismo. Según el doctor Villegas, en Cioran hay lucidez y hay escepticismo. Eso es lo que lo va a caracterizar. ¿Y qué va a entender por lucidez? Lucidez. La consecuencia más significativa de la lucidez es el desengaño. La lucidez provoca desengaños. El espíritu que se sorprende, afectado por esa experiencia, padece una ruptura con el mundo. Tras ese acontecimiento, la visión de la irrealidad, la evidencia de que todo es insustancial y sin valor, quien ha despertado se haya desapegado de todo. Es el exfanático por antonomasia, alguien que no puede continuar soportando el peso de las quimeras, ya sean estas tentadoras o grotescas, y añade, en sí misma toda idea es neutra, o debería serlo, para el hombre, pero el hombre la anima, proyecta en ella sus llamas y sus demencias, impura, transformada en creencia, se inserta en el tiempo, adopta figura de suceso, el paso de la lógica a la epilepsia se ha consumado, así nacen las ideologías, las doctrinas y las farsas sangrientas. Nos dice el doctor Villegas. De aquí surge la intolerancia, el repudio para todos los que no se presten a comulgar con aquello que se erige como lo único cierto, verdadero o bueno. En otras palabras, los que hacen correr la sangre a lo largo del tiempo, los que a su paso provocan las mayores catástrofes, son los que fanáticamente imponen un ideal y esperan exterminar a quienes no se sometan a él. Estos, evidentemente, desconocen la lucidez. Bien, ¿de dónde sale la lucidez de Cioran? Cioran era un fascista en su juventud. La Guardia de Hierro en Rumanía era el principal alimento político de este pensador rumano, Cioran. Cuando la Guardia de Hierro fue derrotada, cuando el fascismo en general fue derrotado, Cioran sufrió un desengaño. ¿Acaso el mundo ha perdido su centro? ¿Ha perdido su centro porque mis líderes, mis ideólogos fundamentales han sido derrotados? El fascismo, la única salvación de la humanidad. ¿Qué queda después de él? Nada, el desierto, el desengaño. Entonces, si bien puede ser un abuso explicar biográficamente una teoría, el caso es que Cioran no tiene una teoría. Cioran tiene opiniones. Ciertamente sus seguidores dicen de ello que es una filosofía. Yo no lo creo, no es una filosofía, pero bueno, en el mundo de las indefiniciones, cualquier cosa se puede decir sin que uno tenga que justificarla. Y ese es el mundo de Villegas, Guzmán y Proa. Pero bien, quienes no estamos sujetos a esas restricciones, sabemos que si bien explicar biográficamente las teorías es una cosa un poco deficiente, sí debemos ubicar históricamente a ciertos pensadores, y el contexto del que surge Cioran es el contexto de la derrota del fascismo rumano y del fascismo en general como ideología global. Recordemos a Marinetti, recordemos al Duce, recordemos lo que ellos decían para ubicar lo que nos dice Cioran y también para ubicar sus exabruptos, quienes son intolerantes y violentos, que es lo que que es lo que he leído hace unos momentos respecto de quienes en un ideal concentran toda su esperanza y que no se fija en ese ideal, pues debe ser eliminado. Esa es la filosofía del fascismo. El fascismo se caracteriza por ser intolerante. El fascismo se caracteriza también por ser violento. El problema es que el fascismo está derrotado. Por eso decía, recordemos a Marinetti y su estetización de la violencia. Recordemos al Duce, el fondo comune que decía el Duce que estaba detrás del fascismo. Y recordemos también que para el Duce el fascismo no era una teoría, el fascismo era una práctica de los hombres viriles. Nos recuerda un poco a Cioran. El fascismo no es algo que tenga la grisura
de las teorías y de los conceptos. El fascismo es una acción, es una actividad violenta, es un oportunismo del intelecto. No hay que fijarse en conceptos, no hay que apegarse a teorizaciones, nos decía el Duce. El fascismo es una irrupción de la intuición, una discontinuidad en el continuo de, bueno, de eso que ha llevado al mundo al desastre y del que solo el fascismo nos puede sacar. Cioran estaba fascinado por eso. Él es un posfascista. Ya no cree en la violencia porque eso fue derrotado. Y además, en un mundo en donde el fascismo ha sido derrotado, obviamente, esas ideologías de la violencia pues son mal vistas y pues no va a vender mucho más que en grupos marginales. Y como él quiere subsistir y subsistir minando la democracia occidental, pues debe de adoptar una estrategia que le permita ganar adeptos y además a esos adeptos convencerlos de muchas cosas, en particular de que las democracias occidentales nos sirven. Cuando hablo de democracias occidentales no me refiero única y exclusivamente al sistema democrático de votaciones, que ellos también van a descalificar electoralismo, bla, bla, bla. Nosotros vamos por la democracia directa, la intuición del instante, el gozo continuo de la percepción dilatada por las drogas, etcétera, todas esas cosas. No, me refiero a lo que la gente de esas democracias occidentales espera de sus gobiernos y que no esperaría de un gobierno pues demasiado autoritario como los populismos o autoritario y violento como los fascismos. Luego voy a distinguir a los populismos como aquellos regímenes de gobierno que si bien llegan democráticamente al poder, tienen la tendencia a minar la democracia. ¿Por qué? Porque son intolerantes. No son fascistas, porque el fascismo requiere una violencia, requiere destruir físicamente al enemigo, no nada más cubrirlo de oprobio. A Cioran le encanta cubrir de oprobio a un enemigo imaginario. ¿Cuál es ese enemigo? Occidente. ¿Cuál es ese Occidente? Pues únicamente hay las democracias occidentales. ¿En qué piensa la gente cuando hablo yo de democracias occidentales? Incluso aquí en México. Las gentes queremos seguro médico. Algunos lo tenemos, algunos no lo tienen. Los tres filósofos que he mencionado tienen seguro médico. Uno de ellos tiene pensión de privilegio. ¿Estaría dispuesto a renunciar a ella porque es el resultado de la democracia occidental corroída y destructiva del alma? ¿Estaría dispuesto a renunciar a los privilegios que le da vivir en una sociedad tolerante con los discursos, así sean discursos de este corte o cualquier tipo de discursos? Una sociedad en la que hay una prensa, bueno, libre, aunque algunos hoy día la califican de corrupta o tiene algo de libertad, etcétera. Quieren seguro médico, quieren empleo, quieren educación para sus hijos, quieren vacaciones pagadas, todo eso, quieren derechos, quieren habeas corpus, quieren un juicio que no irrumpan en su casa de manera arbitraria, sin una orden, todo eso quieren. Pero Cioran, ¿de qué se queja? Él vivía en una democracia occidental, Francia, pero yo sostengo, todo lo que nos dice es el resultado de en la derrota de los fascismos. Él es un posfascista que trata de minar las democracias occidentales y tiene seguidores que la mayoría de ellos un tanto cándidos, ingenuos, que no saben de qué hablan, porque por ejemplo cuando yo leo a Villegas dice, de ahí surge la intolerancia. Sí, lo que nos está describiendo Cioran es el fascismo, la intolerancia surge de los fascismos. Y los fascismos no tenían conceptos ni teorías, ellos tenían intuiciones. El líder carismático, viril, eso es lo que tenían, eso es lo que quieren ellos, eso es lo que quiere Cioran, eso es lo que nos propone. Bueno, hay que saber leer estas cosas. Seguiré ya con el siguiente ensayo de Spinoza Proa en el siguiente video de esta serie. No se vayan muy lejos.